Creo que debíamos de tener 11 o 12 años y nuestra amiga se quedaba a dormir para celebrar su cumpleaños. Formaba parte de nuestro grupo y estábamos entusiasmados porque nunca habíamos estado en casa de esa amiga. Los padres pusieron mucho empeño en la fiesta. Hubo buffet, barbacoa, tarta e incluso un payaso. El payaso nos dio un poco de vergüenza. Pensábamos que éramos demasiado mayores y era incómodo, pero eso no era nada comparado con los juegos de la fiesta de papá. El primero, encontrar los 50 peniques. Tenía 50 peniques por toda la casa y teníamos que encontrarlos. Solo que él nos perseguía y ululaba y gritaba de verdad, como un niño hiperactivo. Una vez más, nos dio vergüenza, pero la cumpleañera parecía estar pasándoselo bien. Así que fingimos que nos animábamos. Luego vino el juego de los deseos. Quería que nos sentáramos en sus rodillas y le dijéramos un deseo. Ahora, estoy muy incómoda y me doy cuenta de que mi amiga también. Pero la cumpleañera le cuenta sus deseos. Antes de que nos diéramos cuenta, está mirando a mi amiga, dándole palmaditas en el regazo. En ese momento, pensé que mi amigo había hecho un esfuerzo encomiable para no parecer horrorizado. Pero mirando hacia atrás es imposible que pensara que ella estaba cómoda sentada en sus rodillas. Ella se sienta en su rodilla y murmura su deseo. Y entonces es mi turno. Tonto de mí, porque pensé que tendría un pase por ser un niño, pero no hubo suerte. Se estaba dando palmaditas en la rodilla, mirándome, así que me senté en su regazo y le pedí un deseo. No pasó nada abiertamente siniestro, pero nos asustó. Después vino el juego del sótano. Así es como lo llamó y estoy pensando, diablos no voy a entrar en un sótano con este viejo espeluznante. Y puedo decir que mi amigo está casi en pánico ante la idea. Pero entonces ese padre coge una alfombra, y hay una trampilla debajo de ella, que lleva al sótano. Y entonces pienso, bueno, si eso no es lo más guay. Así que bajamos al sótano. La verdad sea dicha, al principio estaba bastante bien. El padre tenía una vela, y esa era la única luz con la puerta cerrada. Era una pequeña habitación de cemento, y nos sentamos en el suelo mientras el padre contaba sus espeluznantes historias. Tuve la sensación de que no eran historias apropiadas para la edad, y nuestros padres no estarían muy contentos si hubieran estado allí. Pero eso lo hacía aún más genial. Está contando una historia y llegando a la espeluznante parte de la revelación. Y entonces apaga la vela. Nos sumergimos en la más absoluta oscuridad. Me río y grito, al igual que la cumpleañera, y mis amigos se ríen de verdad. Ella parece aterrorizada. Salimos del sótano y yo digo que ha sido genial, pero mi amiga parece muy disgustada. Antes de acostarme, consigo pillarla a solas y le pregunto si está bien. Me cuenta que, después de apagar la vela, el padre le ha hecho cosquillas en la oscuridad y le ha metido la cabeza en el cuello. Está muy asustada y me hace prometerle que me quedaré despierta con ella por si el padre hace algo. Mi amiga se duerme y la cumpleañera también. Estoy muy cansado, pero mi amigo me hizo prometerlo. Y la verdad es que me sentí como un caballero de brillante armadura. Debo permanecer despierto para proteger a mis amigos. Y he aquí que oigo a alguien subir las escaleras. Despacio, como si no quisieran hacer ruido. Entonces se abre la puerta y el padre asoma la cabeza. Se queda así durante lo que parecen siglos, al menos 2 o 3 minutos, simplemente observando. No debe fijarse en mí, porque no me esfuerzo en fingir que duermo. Solo estoy viendo cómo él la mira a ella, a mi amiga. Entonces entra en la habitación y se acerca a mi amiga. Se queda de pie junto a ella, observándola. Estoy completamente asustado, y a pesar de sentirme como un caballero de brillante armadura hace 10 minutos, ahora no tengo ni idea de qué hacer y puedo sentir pinchazos detrás de mis ojos. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración,
hasta que la suelto y hago ruido. En ese momento, el padre miró hacia mí. Recuerdo que abrió mucho los ojos y salió corriendo de la habitación. El corazón me latía con fuerza y miré a mi amiga, queriendo despertarla. Pero no lo hice, y en algún momento debí quedarme dormida, porque me desperté a la mañana siguiente. Esto me ocurrió cuando era joven. Ahora tengo casi 50 años y hace mucho que no pienso en cuando tenía 10 años. Recuerdo que fue alrededor de mi 10º cumpleaños, cuando todo cambió en mi vida para mi familia. Recuerdo que fue el mejor cumpleaños, porque mi madre había ahorrado, en secreto, el dinero suficiente para comprarme mi propia bicicleta. Y yo estaba más que encantado. Se acabó tomar prestada la de mi hermano mayor cuando me dejaba, o ir de pie en la parte de atrás, o sentarme en el manillar de la bici de un amigo. Cuando yo era joven no estábamos ni mucho menos bien de dinero. No teníamos mucho, así que conseguir esa bicicleta había significado mucho para mí. Mi padre era un hombre que trabajaba mucho, y bebía incluso más de lo que trabajaba. Estoy bastante seguro de que se emborrachaba más de lo que estaba sobrio, y por eso apenas estaba cerca. A mí, a mis hermanos y a mi madre nos parecía bien. Las cosas eran agradables y tranquilas cuando no estaba en casa, y las noches que venía sabíamos enseguida que debíamos alejarnos de él, estar callados y dejarle en paz. Vivíamos a las afueras de una pequeña ciudad, en un largo camino de tierra sin muchos vecinos. El más cercano estaba a 1,5 kilómetros de nosotros y era una granja muy grande con muchos campos a su alrededor. Recuerdo ser amigo de sus hijos ya que tenían más o menos la misma edad que nosotros e íbamos juntos al colegio. Su madre era muy dulce y siempre nos ofrecía algo de comer o beber cuando pasábamos por allí. Y su padre, bueno, era todo lo contrario a nuestro padre. Nunca le vi emborracharse, ni gritar, ni abofetearles a ellos o a su madre. Sabíamos que no todas las familias eran como la nuestra, y que algunos padres parecían preocuparse por ellos. Como he dicho, recuerdo que fue alrededor de mi 10º cumpleaños, porque mi madre había hecho una gran tarta para mí, mi hermano y mis 2 hermanas pequeñas, para compartir, y por supuesto, ella también comió un poco. Luego me llevó a la parte de atrás, donde me había escondido la bicicleta, en uno de los cobertizos. Y recuerdo que grité de emoción. La abracé y la besé, diciéndole que la quería y que era la mejor madre del mundo. Me monté en ella de inmediato y salí a probarla. Fue una gran sensación en ese momento. Cuando ocurre algo tan grandioso, te olvidas de la vida infernal que parecías vivir un día sí y otro también. Es difícil de explicar, supongo. Las cosas fueron bien el siguiente par de días. Mi padre llevaba casi una semana sin venir a casa. A veces se pasaba un momento, por aquí o por allá, supongo que para comprobar que mi madre no le había dejado ni nada por el estilo. Cuando yo tenía esa edad, apenas recuerdo que estuviera en casa más de 1 o 2 noches a la semana. Nunca 2 noches seguidas. Nosotros, los niños, nunca supimos lo que hacía, ni quisimos saberlo. Solo sabíamos que se estaba mejor en casa cuando él no estaba. Recuerdo ir en bicicleta por el camino de tierra, de camino a casa después de haber ido al pueblo a comprar algo a la tienda para mi madre, cuando la camioneta de mi padre me adelantó y siguió bajando hacia casa. Me dieron ganas de no volver a casa, pero en realidad, ¿qué otra cosa podía hacer? El sol empezaba a ponerse, y normalmente, si volvía a casa era justo después del trabajo, o muy tarde por la noche, después de irse quién sabe dónde, así que era un poco raro que estuviera de camino a casa a estas horas del día. Cuando llegué al patio, ya podía oír los gritos. Podía oír la voz de mi madre tratando de razonar con él por algo, y luego oía la voz de mi padre superando a la de ella. Oí algo romperse. No quería entrar. Oía berrear a mi hermana pequeña, y luego oí llorar también a mi madre.
Mi hermano mayor estaba en casa del vecino que tenía la granja. Realmente no quería entrar en este punto. Entonces oí otro golpe. Decidí entrar porque no podía dejar a mi madre y a mis hermanas solas con él. Me asomé a la ventana de la puerta antes de entrar y vi la casa siendo destruida justo enfrente de mi familia, por mi padre borracho loco. Intenté abrir la puerta levemente y conseguir la atención de mi hermana para salir, pero mi papá vio y fue a centrarse en ellos a mí. Bloqueé mucho de esto hacia afuera, pero de lo que puedo recordar, él dio vuelta y fue derecho para mí, y me cogió por los hombros y comenzó a gritar en mi cara. Mi madre estaba detrás de él, rogándole que me soltara, pero él se dio la vuelta y le dio otra bofetada en la cara, y ella se echó atrás. Por lo que pude ver de él, se puso furioso cuando me vio ir por la calle, en una moto que sabía que no era la de mi hermano. Cuando llegó a casa, le preguntó a mi madre de dónde había salido. Le sacó que había estado guardando dinero en secreto para ahorrar y comprarme la moto, y mi padre se volvió loco cuando se lo dijo. Estoy seguro de que en ese momento llevaba 5 o 6 días de borrachera, porque recuerdo que su aliento olía a whisky agrio mientras me gritaba. Estaba seguro de que mi madre le ocultaba otras cosas e iba a descubrirlas. Por eso empezó a destrozar la casa. En los 5 minutos que tardó desde que me adelantó en la carretera hasta que llegué, había hecho bastante. Tiró todos los muebles, rompió lámparas y cuadros y me tiró contra una de las paredes. Y cuando levanté la vista del suelo, había irrumpido en la cocina y había estrellado lo que quedaba de mi tarta de cumpleaños contra la puerta de atrás. Mis 2 hermanas estaban acurrucadas en un rincón, abrazadas mientras mi madre lloraba y le corría sangre por la cara. Eso fue todo para mí. Era lo peor que había visto nunca a mi padre, y tenía miedo. Salí corriendo de casa, me subí a la bicicleta y empecé a dirigirme hacia los vecinos. En aquella época no teníamos teléfono, pero yo sabía que ellos sí, y que iba a llamar a la policía del pueblo para detenerlos. Apenas había salido del camino de entrada cuando oí que se abría la puerta de su casa, y oí a mi padre gritarme que volviera allí. Seguí pedaleando, pensando que tenía que llegar hasta los vecinos y todo iría mejor. Fue entonces cuando oí arrancar su camioneta, y miré detrás de mí, mientras salía en marcha atrás del camino de entrada, y empezaba a dirigirse hacia mí. Podía ver la casa del vecino a lo lejos, y seguí pedaleando hasta que empecé a ver los faros cada vez más cerca. Miré detrás de mí, y estaba tan cerca que supe que iba a atropellarme. Recuerdo que salté de la moto hacia un lado de la carretera y caí al lado del campo. Salí disparado y empecé a correr por el campo hacia los vecinos, oyendo los gritos de mi padre pero sin darle importancia. Cuando miré detrás de mí, vi que mi padre ya había dado la vuelta y se dirigía de nuevo hacia su casa. Unos minutos después, llegué a casa de los vecinos y aporreé la puerta. Su madre abrió la puerta y dio un paso atrás porque en ese momento yo estaba sollozando y temblando, y probablemente no me parecía a mí misma. Me llevó dentro y llamó a su marido para que entrara. Estaba a punto de contarles lo que había pasado, pero mi hermano y su amigo entraron después de jugar en la parte de atrás, y en unos 2 segundos estaba en la puerta yendo hacia casa. La madre llamó a la policía del pueblo y le dijeron que enviarían a alguien enseguida. Habían pasado unos 10 minutos y no había aparecido ningún policía, así que le rogué al marido que por favor me llevara a mi casa. No sabía lo que estaba pasando y tenía miedo. Él aceptó porque sabía que mis hermanas pequeñas y mi madre estaban allí. A mitad de camino pasamos junto a mi moto. Estaba completamente destrozada. Mi padre la había atropellado con su camión. Empecé a llorar otra vez, en parte porque me encantaba esa moto, pero sobre todo porque podría haber estado todavía en ella cuando él hizo eso. Llegamos a la casa y la camioneta de mi padre no estaba. Al parecer, mi hermano corrió hasta casa,
Cogió un bate de béisbol que estaba en un lateral de la casa y, sin dudarlo, entró en el salón y le rompió la rótula a mi padre. Mientras él yacía allí gritando, mi hermano cogió a mis hermanas y a mi madre y corrió a uno de los dormitorios. Sin embargo, consiguió arrastrarse hasta su camioneta y huir. La policía apareció unos minutos después de que llegáramos el vecino y yo, y echó un vistazo a todo lo ocurrido. Encontraron a mi padre una hora más tarde, en la taberna de un pueblo de la zona. Les dije que no era muy difícil encontrarlo, ya que era un borracho muy conocido en la zona y los bares eran los primeros lugares donde iban a buscarlo. Lo detuvieron prácticamente en el acto. Esa noche, después de que la policía encontrara a mi padre, los vecinos nos invitaron a quedarnos con ellos el tiempo que hiciera falta. Mi madre estaba avergonzada, pero muy agradecida por su ayuda. Solo nos habíamos quedado un par de días, tiempo suficiente para que mi madre hiciera los arreglos necesarios para abandonar aquella ciudad e irse a vivir con mi tía durante un tiempo y a un par de cientos de kilómetros de donde vivíamos. Nunca volví a ver a mi padre y nunca me ha importado. Sé que no estuvo mucho tiempo en la cárcel porque, poco después de instalarnos en casa de mi tía, empezaron las llamadas telefónicas y las cartas. Pero mi madre nunca cedió y volvió. ¿Quién lo haría? Al cabo de un año, más o menos, se dio por vencido y aceptó divorciarse. Nunca le presté mucha atención, pues aún era joven y llevaba una vida distinta a la de antes. Estuvimos con mi tía un par de años, hasta que mi madre ahorró suficiente dinero después de conseguir un trabajo para tener su propia casa. En aquel momento, mi hermano tenía 16 o 17 años, así que también ayudaba a ganar dinero con su trabajo y yo con una ruta en el periódico. Incluso ahorré lo suficiente para comprarme otra bicicleta. La vida era mejor que nunca. Durante mucho tiempo había un hombre que se sentaba en su garaje y me observaba. Era un hombre mayor, muy flaco, con el pelo canoso y una barba asquerosa. Nunca supe su nombre, así que le llamaremos Nick. A mí me parecía un Nick. Me mudé a mi clásica casa de las afueras antes de nacer. Llevaba toda la vida viviendo aquí y el primer recuerdo que tengo de Nick fue cuando tenía 10 años y me saludó con 2 deditos mientras volvía a casa del colegio. Tenía que verlo todos los días, ya que mi parada de autobús estaba unas casas más abajo y caminaba como una manzana para llegar a casa. Mi madre dice que vino a verme cuando nací. Llamó a la puerta en pleno día y tocó el timbre hasta que alguien contestó. Por fin contestó mi madre, con mi hermano de 1 año pegado a su pierna y yo recién nacido en brazos. Me dijo que se le iluminó la cara al verme. Sonrió alegremente y pidió cogerme en brazos. Ella, obviamente, se negó, porque ¿quién demonios viene a tu casa a coger a tu hijo cuando no lo conoces lo más mínimo? Ella dijo que él le frunció el ceño antes de volver tranquilamente a sentarse en su garaje a fumarse un puro. Después de mi primer encuentro con Nick nunca dejé de verle. Cada día, después del colegio, cada mañana antes del colegio, cada vez que sacaba a mis perros a pasear, cada vez que me asomaba a la ventana a las 3 de la mañana, juro que este tipo nunca dormía. Le conté a mi hermano cómo me había asustado, y me dijo que probablemente estaba en arresto domiciliario, y que era la única manera de que pudiera salir. Nos enteramos de que no era cierto cuando llamó a nuestra puerta. Mi madre está muy débil. Tiene una enfermedad autoinmune y sus piernas y pies se entumecen al azar. Ahora está mucho mejor, pero este suceso ocurrió cuando estaba bastante mal. Insistió en sacar a los perros sola y no quise discutir, así que me senté en el salón. Al cabo de 1 minuto oigo que llaman a la puerta. Grito que la puerta está abierta pensando que es mi madre, pero llaman más fuerte. Me levanto y voy a la puerta. La abro y me sonríe. Oye, cariño, tu madre se ha caído del porche. Quizá quieras ayudarla, afirma Nick, poniéndome la piel de gallina.
Su voz era irreal, tan ronca, y sonaba como si estuviera a punto de ahogarse. Se marcha muy deprisa, y yo me apresuro a ayudar a mi madre a salir de la hierba, llamando a mi hermano pequeño para que meta a los 2 perros dentro. Le di el discurso de «te lo dije», y se quejó durante semanas. Mi perra más joven, una pitbull con un 98% de músculo, se emocionó cuando vio un pájaro. Tiró para coger el pájaro y tiró a mi madre del porche. Ella estaba detrás de una maceta y tropezó al caer, lo que hizo que la caída le doliera mucho más. Tenía un ojo morado y las piernas llenas de arañazos. La maceta de flores con la que tropezó estaba destrozada, pero por lo demás estaba bien. En mi 13º cumpleaños, mi madre está en el hospital, así que mi padre se desvive por mí y me deja invitar a un montón de amigos a una fiesta de pijamas. Nos prepara la cena y el desayuno, y deja que me lo pase en grande. Hay un parque enfrente de mi barrio al que voy a veces. Decidí que quería llevar allí a mis amigos para que se relajaran antes de que sus padres los recogieran. La noche anterior estuvimos mirando por la ventana y riéndonos del hombre. Sé que es una mierda, pero era espeluznante, y teníamos 13 años así, que sabían que era raro. Le dije que lo ignorara si hablaba con ellos, pero ni siquiera seguí mi propio consejo. «Hola, Rosie». Lo dijo tan bajo que apenas le oí. Me llamo Rose, y Rosie es un apodo que mi abuelo usaba a menudo. Nunca le dije mi nombre a este tipo. Tampoco lo hizo ningún miembro de mi familia. Hola», respondí. Y todos mis amigos fruncieron el ceño sabiendo que la había cagado. «¿Cómo está tu madre?» «Bien. Voy a marcharme antes de hacer una pausa». «¿Cómo sabes mi nombre?» «Tú me lo dijiste». «¿Recuerdas?» «No. No lo recuerdo porque no sucedió, pero quería escaparme, así que acepté». «Ah, claro», me río entre dientes. Mis amigos y yo nos vamos corriendo al parque. Al día siguiente hay una caja de chocolate en el porche. Encima hay una nota con Rosie y un arañazo de pollo. La recojo y miro al tipo. Me saluda, y veo que su mano izquierda ha desaparecido dentro de sus pantalones. ¡Qué asco! Dejo la caja ahí fuera, y se lo digo a mi padre. A la mañana siguiente, mi padre y yo sacamos a los perros. Ni rastro del viejo. Supuse que se había rendido al verme rechazar sus bombones. Unas semanas más tarde, una familia numerosa se muda a la casa, y yo no había visto ni rastro de los hombres hasta ayer. Ahora tengo 15 años y ayer vino la mujer que vive en casa del chico. ¿Vive aquí una Rosie?, pregunta ella. Yo abría la puerta y mi corazón suelta el apodo de este extraño. Sí, ¿por qué? Me da un sobre con mi nombre completo escrito en él. El tipo que vive en la casa de antes dijo que le diera esto a Rosie en su cumpleaños. No es el cumpleaños de Rosie. Estaba intentando fingir que no soy Rosie. O bueno, solo lo adiviné. No nos dio una fecha. Que tengas un buen día. Mi padre abrió el sobre con una máscara porque, y cito, ¿y si lo llenaba de cocaína?